El 2023 llegó con muchos retos financieros para todos. Tenemos un incremento muy fuerte en la inflación, la tasa de cambio sigue por el cielo. ¿Qué podemos hacer para aquellas personas que quieren comprar vivienda en el 2023? La respuesta está en este video. Puedes aplicar a los subsidios de vivienda de las cajas de compensación. Si no los conoces, no te preocupes. Te voy a explicar aquí cómo funcionan los subsidios, quiénes pueden aplicar, cuáles son los requisitos y mis recomendaciones finales. Por eso quédate hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle y puedas llegar a aplicar el 2023 a comprar tu casa propia. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. ¡Vamos! Queremos darles a todos la bienvenida a este 2023 porque hemos llegado mucho más fuertes con mucho más contenido. Justamente con base en el último video que sacamos sobre subsidios de vivienda para el 2023, surgieron muchas preguntas. Por eso este video es especial para aquellas personas que quieren hacer este año su plan de compra de vivienda utilizando los subsidios de las cajas de compensación. Por eso, quédate hasta el final del video porque estaré dando los tips y cada uno de los procesos que tienes que hacer para que puedas adquirir tu vivienda en este año. Lo primero que tenemos que actualizar es en cuánto quedaron los topes de las viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario. Recuerda que estos valores anualmente se van actualizando y ya sé, muchas personas me preguntaron, Brian, pero ¿cómo es posible esto? Lastimosamente, los decretos están asociados a salarios mínimos. Entonces, ¿cómo quedó? Vivienda de interés prioritario son 90 salarios mínimos. Recuerda que el salario mínimo se incrementó un 16%, pasando de 1 millón a 1.160.000. Entonces, con base en este incremento, el salario mínimo VIP, 90 salarios mínimos, recuérdalo, va a quedar en 104.400.000. Vivienda de interés social o BIS, que lo dividimos en dos grupos, los de 135 salarios mínimos y los de 150 salarios mínimos. ¿De qué depende esto? De la ubicación del inmueble, porque dependiendo la zona hay ciertas características, dependiendo del número de habitantes y la población, que puede ser una vivienda de interés social de 135 o de 150. Esto en plata, ¿cuánto es? Para el de 135 salarios mínimos equivaldría a 156.600.000 y para el de 150 salarios mínimos equivale a 174 millones de pesos. Entonces, la primera información que debes tener presente es cuánto va a costar tu vivienda si la compras en el 2023. Entonces ahora tú preguntarás, bueno, ¿qué es eso de los subsidios de las cajas de compensación? Los subsidios de la caja de compensación son subsidios que se dan por única vez a un beneficiario o núcleo familiar. Esto simplemente es una contraprestación de los aportes que tú das y el empleador también. Recuerda que estos se denominan como parafiscales, que a todos mensualmente, las personas que cotizan salud, pensión y caja de compensación, como dependientes, independientes o pensionados, mensualmente nos están cobrando ese monto. Entonces simplemente es la acumulación de todo eso que tú estás pagando, que todos los afiliados están pagando, para que tú puedas comprar junto con tus ahorros y el crédito tu vivienda. Yo sé que muchas personas de pronto en este momento no tienen muy claro qué es eso de las cajas de compensación. Te diré aquí rápidamente. Las cajas de compensación son unas entidades privadas que manejan estos recursos de los parafiscales, específicamente lo que tú das mensualmente a la caja de compensación para gestionar diferentes servicios en busca de aportar a la sociedad. ¿En qué aspectos? Muchos. Tenemos vivienda, tenemos recreación, tenemos educación, tenemos turismo, entre muchos más, muchos programas sociales. Son entidades con un objeto sin ánimo de lucro para poder apoyar a la sociedad. Esas son las cajas de compensación. Ahora tú te preguntarás, bueno, pero Brian, ¿cuáles son esas cajas? Bueno, en Colombia hay 44 cajas de compensación registradas. Estas las puedes encontrar en el Ministerio de Trabajo o en Supersubsidio, que es la Superintendencia del Subsidio Familiar. Estas entidades tú las puedes encontrar en diferentes ciudades. Entonces te voy a dejar el listado en la descripción y en el primer comentario para que busques cuál es la caja de compensación más cercana para ti, te puedas registrar y puedas validar que cumple los requisitos que más adelante te mencionaré, por eso quédate hasta el final. Ahora tú te preguntarás, bueno Brian, pero ¿cuáles son esos subsidios que ofrecen las cajas de compensación? Tú nos hablaste en los últimos videos que hay unos subsidios de vivienda, pero ¿puedes explicarnos esto cómo funciona? Claro que sí. Entonces vamos a empezar por el subsidio de vivienda nueva.
Como su nombre lo indica, está enfocado para aquellas personas que quieren comprar su primer hogar. Esto es supremamente importante. ¿Qué requisitos vamos a tener aquí? La mayoría de requisitos están centrados en, primero, que esté registrado en la caja de compensación. Esto suena un poquito como obvio, perdón, pero es que hay muchas personas que lastimosamente se dan cuenta que creen que están registradas en la caja de compensación y de pronto su empleador no está pagando. Y ahí, lo siento, pero no hay forma de que puedas aplicar el subsidio. Entonces debes verificar que está registrado. Segundo criterio, debes cumplir los ingresos. Para aplicar a los subsidios de vivienda nueva, no debes superar el tope de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿vale? Recuerda que el salario para el 2023 es de 1.160.000. Ahora, esos ingresos tú los puedes consolidar a través de un núcleo familiar. ¿Qué es esto de núcleo familiar? Es muy sencillo. Es la conformación de tu grupo que vas a presentar para consolidar estos ingresos. Brian, pero yo no tengo esposa, no tengo esposo, no tengo pareja. ¿Yo persona sola puedo presentarlo? Claro que sí. Dentro de la ley es posible que tú puedas presentar como persona sola. También es posible que te presentes con tu núcleo familiar, esposa, esposo, pareja, hijos, madres, abuelos. Todas estas características las puedes llegar a vincular, obviamente cumpliendo todos los requisitos legales que te pueda pedir la caja de compensación. Ahora, como es vivienda nueva, uno de los requisitos fundamentales es que tú ni tu núcleo familiar tengan vivienda propia. Por eso, ojo, y una pregunta que también me hicieron mucho, Brian, es que yo aparezco en unas escrituras. Lastimosamente, si sales en escrituras, si sales en certificados de tradición y libertad, lo más seguro es que te nieguen el subsidio. Entonces ten mucho cuidado. Si tienes esa condición, mejor analiza si puedes llegar a presentarte para otros subsidios como los que te voy a mencionar más adelante. El último requisito que debes cumplir es, ojo, no debes haber sido beneficiado de ningún otro subsidio de vivienda previamente. Entonces ten presente, ya sabes, ingresos, núcleo familiar, no poseer vivienda, ni estar registrado en ningún tipo de inmueble y no haber sido beneficiario. Eso es fundamental, ¿vale? Estos son los requisitos para que puedas aplicar al subsidio de caja de compensación de vivienda nueva. El segundo subsidio que puedes aplicar desde las cajas de compensación es cuando tú ya tienes una vivienda. ¿Cómo así es posible? Claro que sí. A eso se le conoce construcción en sitio propio. Ese es el subsidio al que puedes aplicar. Este subsidio consiste en que si tú tienes un lote, puedes solicitar el subsidio para construir en ese lote. Entonces, obviamente el primer requisito es que tengas la propiedad de ese lote. Ahora, una pregunta que siempre me hacen, Brian, ¿pero esto solo funciona para sitios urbanos? No, puede ser tanto rural como urbano. Es decir, si tú tienes un lote, propiedad tuya, fuera de una ciudad, de las ciudades principales, ¿puedes solicitar el subsidio? Claramente lo puedes llegar a hacer. Otra condición importante, este lote no puede estar hipotecado, ¿vale? Ya debe ser completamente libre a tu nombre o el de tu núcleo familiar. Entonces tenlo muy presente. Importante, para presentar estos subsidios tienes que presentar un presupuesto de obra. Esto es tu responsabilidad, conseguir las cotizaciones para que sean aprobadas por la caja de compensación. Ten presente que el dinero no se te entrega a ti, se te entrega al constructor, para que lo tengas muy presente. El tercer subsidio que puedes aplicar para vivienda a través de las cajas de compensación es el de mejoramiento de vivienda. ¿En qué consiste? Tú puedes hacer mejoramientos de estructura o mejoramiento de condiciones, como puede ser temas de servicios públicos, agua, luz, pisos, techos, paredes, entre muchas cosas. Es equivalente al subsidio anterior, pero en este caso ya hay una construcción base para poder continuar con el desarrollo de tu vivienda. Las condiciones son equivalentes como para el de vivienda nueva como para el de construcción. En este caso debes ser propietario del inmueble, no debe estar hipotecado y tú también debes conseguir las cotizaciones para que puedas presentarlas a la caja de compensación, ¿vale? Más adelante te seguiré mostrando cuáles son las condiciones para todos los subsidios. Adicionalmente, tú te preguntarás, bueno, Brian, ¿cómo es el proceso para hacer aplicación a estos subsidios? Bueno, te voy a ir mencionando los procesos que tienes que hacer y los documentos, ¿vale? Entonces, pon atención y anótalos muy bien. Pero antes que nada, recuerda suscribirte, porque de esa forma vas a poder recibir la información inmediata una vez yo publique los videos. Y adicionalmente, dale un me gusta y pon un comentario si esta información está siendo útil para ti. Entonces, el proceso es el siguiente. Para vivienda nueva, recuerda que para los subsidios van a tener unas fechas de postulación. Aquí me gustaría decirte, mira, para estas fechas son siempre estas. No, las fechas son específicas de cada caja de compensación. Entonces, debes ingresar a la página web de cada una de las cajas y buscar cuáles son las fechas de postulación para el 2023. Eso es lo primero que tienes que hacer. El segundo paso es que en estas páginas vas a encontrar los formularios de postulación, donde te van a preguntar tu estado civil, dirección,
compensación, ingresos, gastos, ahorro, cuánto tienes en la caja de compensación, tu núcleo familiar, toda tu información socioeconómica. Entonces, tómate un buen tiempo para poder llenar esos formularios de una forma óptima. Los otros requisitos son ya documentos, como pueden ser los documentos de identidad de tu grupo familiar, hijos, esposos, padres. Tenlos a la mano y escaneados. También, si tienes un núcleo familiar conformado por parejas, familias, esposos, cualquier tipo de condición, estos deben estar certificados por un documento que valide ese estado civil. Posteriormente vas a ir certificando tus ingresos. Puede ser a través de tu certificado de ingresos y retenciones, puede ser tu certificado laboral, certificados de contadores para personas independientes, entre muchos más. Y vas a tener que mostrar cómo son tus ahorros, porque es fundamental que para que apliques a los subsidios de vivienda de las casas de compensación, debes tener un ahorro. Tenlo presente. Si no tienes un ahorro, te recomiendo que empiece lo más pronto posible, porque así vas a tener más posibilidades de poder ser beneficiario del subsidio. Ahora, una de las preguntas que siempre me hacen, bueno, Brian, pero ¿cómo puedo soportar ese ahorro? Te voy a decir aquí algunas ideas para que los tengas. Primero, ahorros a través de CDTs, cuentas de ahorro programado, cuentas AFC, cesantías y los ahorros que tengas en tus cuentas de ahorro. Esto te puede ayudar para soportar ese ahorro que necesitas mostrar a la caja de compensación. Adicionalmente, y esos son los puntos que quiero que pongas como tu prioridad, debes tener un preaprobado o aprobado de una entidad financiera. Brian, ¿cómo así? Pero si yo todavía no voy a comprar la casa. Tú necesitas mostrar que tienes los recursos y la viabilidad financiera para aplicar a comprar la casa. ¿Esto cómo se consigue? A través de una ecuación muy sencilla que te voy a explicar acá. Para comprar tu casa tienes que tener en cuenta 3 elementos: el ahorro, el crédito y el subsidio. Por eso, si no cumples algunos de estos 3, lastimosamente la caja de compensación lo más seguro es que te niegue ese subsidio. Entonces, debes previamente aplicar al subsidio tener un preaprobado o aprobado de una entidad financiera. Una pregunta que una vez varias personas me hicieron: Brian, estoy reportado, ¿qué hago? Lastimosamente, si está reportado, lo más seguro es que no te aprueben tu crédito hipotecario. Por lo tanto, debes sanear tus finanzas. Por eso recuerda que tengo muchos videos donde hablo de cómo mejorar la situación financiera y si está reportado, qué puedes llegar a hacer. Por eso te invito a que los mires. El otro documento que te pueden llegar a solicitar es una constancia del inicio de la compra de la vivienda. Esto generalmente lo puedes hacer a través de un certificado de separación de un proyecto o un certificado de pago de la cuota inicial. Esto dependerá de cada caja de compensación que te pueden llegar a pedir. Ahora, para los subsidios de mejoramiento y de construcción en sitio propio, ¿qué nos piden? Lo primero que tienes que tener presente es que los pasos anteriores que mencioné para vivienda nueva, la gran mayoría los vas a necesitar. Fecha de postulación, formularios, ahorros. Si se necesita un crédito adicional, también la parte del crédito, los documentos de tu núcleo familiar y mucho más. ¿Qué documentos adicionales debes tener presente? Te los voy a mencionar. El primero de ellos y de los más importantes es el certificado de tradición y libertad del inmueble, porque recuerda que esto es para tu vivienda, para tu lote o para el mejoramiento. Entonces ya debes tener un inmueble. Entonces debes tener el certificado de tradición y libertad. Adicionalmente, las escrituras. También debes tener el pago del último certificado predial o equivalente dependiendo la zona regional en la que se encuentre ese inmueble. Dependiendo si es mejoramiento, te pueden estar solicitando también el certificado de disponibilidad de servicios públicos, ¿vale? Para que lo puedas tener también allí a la mano. Las cotizaciones por la constructora o por el proveedor que te vaya a ayudar con la construcción, donde debe mostrar obviamente todo el desarrollo de obra que van a realizar en tu lote o en la vivienda que tú quieras mejorar. Finalmente, para estos dos subsidios es posible que la caja de compensación requiera una visita física al inmueble o lote donde tú vayas a llegar a construir. Por eso debes tener toda la disponibilidad y los papeles en regla y hacer la solicitud de la visita. Esto lo debes validar directamente con tu caja de compensación. Bueno, ¿y las personas que quieren vivienda usada es posible? La respuesta es parcialmente no. ¿Por qué parcialmente? Como te mencioné, los 3 subsidios anteriores tienes el de vivienda nueva, mejoramiento de vivienda y construcción en sitio propio. En los 2 últimos ya tú tienes que tener ese inmueble. Pero ¿qué pasa si quieres una vivienda usada? En este momento no hay subsidios claros para vivienda usada. Solamente pueden aplicar a aquellas personas que han sido desplazadas por la violencia, madres comunitarias y otras características que se dan específicamente a ciertas cajas de compensación. Entonces, es para personas vulnerables quienes pueden llegar a aplicar a los subsidios para casa usada. Pero para ello, ¿qué te recomiendo? Si tú cumples los requisitos, debes visitar la página web
o visitar las oficinas de las cajas de compensación para verificar todo lo que te requieren al respecto. Entonces, ya sabes cuáles son los subsidios, ya sabes cuáles son los documentos y los procesos que tienes que hacer. Ahora la pregunta que te debes estar haciendo es, Brian, ¿cómo asignan estos subsidios? Bueno, aquí te tengo que decir que esto no es ni por sorteos, ni rifas, ni espectáculos, ni nada por el estilo. Esto, a través de la ley que soporta los subsidios de las cajas de compensación, hay una fórmula, hay un criterio de calificación específico para que tú puedas llegar a aplicar. ¿Qué evalúan? Toda tu información socioeconómica, tu núcleo familiar, tu nivel de ingresos, tu nivel de ahorro y cuántas veces te has presentado también a este subsidio. Con esto, la caja de compensación tiene ya definido unos criterios para poder rankear. ¿Qué es esto? Es definir cuáles son las personas con el mayor puntaje para asignarles este subsidio. Si tú sales rechazado, puede ser por diferentes criterios. Te voy a contar un caso personal. Mi mamá está en un proceso de compra de vivienda, su primera vivienda, y ella aplicó uno de los subsidios. Nosotros nos presentamos 3 veces. En las 2 primeras fuimos rechazados por inconsistencia de documentos, porque se nos pasaron las fechas, porque los documentos no estaban bien diligenciados. Cualquier cosa puede llegar a pasar, pero debes seguirte presentando, ¿vale? Es fundamental. Ahora yo estoy seguro que te estás preguntando, Brian, pero dime ya cuánto me van a dar, el money, el dinero, cuánto voy a recibir yo por los subsidios. Te lo voy a decir a continuación. Recuerda que si es vivienda nueva y recibes hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tú como persona unipersonal o tu núcleo familiar vas a recibir hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la compra de tu vivienda nueva. Esto equivale a 34.800.000 pesos para el 2023. Si recibes entre 2 a 4 salarios mínimos, vas a poder recibir 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que a hoy es 23.200.000. Entonces ya sabes los montos que tú puedes llegar a aplicar para vivienda nueva. Ahora, si tú estás aplicando para construcción de sitio propio, vas a tener 2 posibilidades: construcción en sitio propio en zona urbana o construcción en sitio propio en zona rural. Para zona urbana vas a poder recibir 18 salarios mínimos. Para zona rural vas a poder recibir hasta 70 salarios mínimos. Es decir, que para urbano puedes llegar a recibir más de 20 millones de pesos. Y para rural podrías recibir 81.200.000 pesos para el 2023. Para mejoramiento de vivienda puedes recibir, en este caso, para zona urbana, 18 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y para zona rural hasta 22 salarios mínimos legales vigentes. Recuerda que para todos los montos que mencioné previamente debes haber cumplido todos los requisitos que he mencionado. ¿Cuándo tú puedes llegar a utilizar estos subsidios? Bueno, una vez seas aprobado vas a tener hasta 36 meses para utilizarlo. Esto es muy útil porque recuerda que si haces una compra sobre planos puedes pagar la cuota inicial y posteriormente tener esa cuota inicial, puedes utilizar el subsidio para complementar la compra de vivienda. Otra pregunta que me hacen es, Brian, ¿es posible actualizar el monto del subsidio? Sí, esto es posible. Esto está por ley. El decreto 1077 del 2015, que habla de todo el tema del sector de vivienda, aclara que es posible hacer actualización de los montos de los subsidios, pero obviamente hay que cumplir ciertas condiciones. Bueno, ya has aprendido sobre los subsidios. Ya sabes que hay 3 subsidios principales a los cuales puedes llegar a aplicar: el de vivienda nueva, el de construcción y el de mejoramiento, cumpliendo todos los requisitos. Por eso ahora te voy a dar mis recomendaciones para que puedas lograr obtener este subsidio este 2023. La primera recomendación es que debes verificar que estés registrado, que tu núcleo familiar esté registrado también y que estés vigente, que estés activo. Como lo mencioné previamente, hay personas que lastimosamente sus empleadores no pagan a tiempo sus parafiscales. ¿Y esto qué implica? Que no vas a estar activo y cuando te presentes a la aplicación del subsidio te lo van a negar porque no apareces vinculado a la caja de compensación. Mi segunda recomendación, valida muy bien los tiempos de presentación de los documentos, que no se te haga tarde, hazlo con tiempo, une los documentos, presenta cada uno de los certificados, trata de que no tengan un tiempo mayor a 30 días para que no te rechacen esto, por eso hazlo con tiempo. La otra recomendación es que hagas esto de forma personal, no necesitas tramitadores, tú puedes llegar a hacerlo esto a través de los canales de las cajas de compensación, ya sea virtual, a través de los chats que ellos tienen, o a través de las visitas que tú puedes llegar a hacer a las oficinas de estas entidades. Generalmente ellos ofrecen una muy buena atención para que tú puedas llegar a presentarte de una forma correcta. La otra recomendación que te doy es analiza los proyectos propios de las cajas de compensación. Ellos también ofrecen la compra de vivienda.
donde tú puedes ver proyectos VIP, BIS, incluso no BIS, eso ya depende. Y tú puedes hacer la compra a través de ellos. Les cuento un caso personal. Mi primera vivienda la hice a través de la caja de compensación, porque me ofreció ciertos beneficios en cuanto a plazos de la cuota inicial, en cuanto a la financiación. Entonces, es algo que te recomiendo que lo cheques si estás interesado. Una recomendación importante es que tienes que verificar tu núcleo familiar si cumple los requisitos de ingresos familiares. Recuerda que, como te lo he mencionado previamente, debes reportar hasta 4 salarios mínimos legales vigentes. Si no cumples esto, si por ejemplo una persona de tu núcleo familiar gana más que esto, lastimosamente no vas a poder hacerlo. Entonces verifica muy bien los requisitos de ingresos de todo tu núcleo familiar y quiénes aparecen como beneficiarios y afiliados a tu caja de compensación para que no te lleves ninguna sorpresa. Las dos últimas recomendaciones son primordiales. La primera, ahorro. Ponlo importante en tu cabeza y en tus bolsillos. Las cajas de compensación no te van a aprobar ningún subsidio si no estás ahorrando. Recuerda que es uno de los documentos que te piden. Cesantías, ahorro programado, tus ahorros en CDTs, tus ahorros en cuentas de ahorro, no importa dónde los tengas, pero debes ahorrar. Si quieres comprar casa en el 2023, recuerdo que yo estoy liderando el reto del ahorro, donde en 52 semanas tú puedes ahorrar para tu vivienda a través de ahorros semanales. Entonces, ponte la meta de ahorrar para que el subsidio de vivienda lo puedas llegar a conseguir. Y mi última recomendación es: ten paciencia. Estos procesos son demorados, son lentos, te pueden rechazar, como te comenté el caso personal que nosotros tenemos, donde en cualquier momento, por cualquier documento, te pueden llegar a rechazar tu aplicación. Entonces, hazlo con tiempo y prepara muy bien los documentos y todo lo que te he mencionado en este video. Por eso, si te gustó este video y el contenido, no se te olvide suscribirte y darle un gran like. Compártelo con las personas, con tus amigos, familiares que están este año en plan de comprar vivienda, porque te aseguro que esta información les puede llegar a servir. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho en ayudarte en inversiones, ahorro, gastos, que pueda lograr la libertad financiera. Y no te pierdas la siguiente semana con un montón de contenido que vamos a estar sacando. Y suscríbete a mis redes en Instagram, TikTok y Facebook. Me puedes encontrar como Brian Rojas, entrenador financiero, o br.entrenador financiero. Los espero por allá. Bye bye y que tengan una excelente semana.